Mis amados hermanos, les saluda su hermano Octavio Arce y yo soy miembro de la primera iglesia bautista de la ciudad de Ducro, California. Es un gran gozo, es una gran alegría poderles compartir este devocional del día de hoy, que vamos a estar situando en el libro de Hechos en capítulo 19, versículos del 1 al 10. Esta vez se titula Discipulado y Capacitación. Esta vez nos habla de cómo Pablo, el apóstol Pablo, llega a Corinto. Entonces, después de haber recorrido esas regiones, las regiones superiores, llegó a Éfeso y encuentra a varios discípulos de Juan el Bautista que estaban bautizados en ese bautismo de arrepentimiento, pero en realidad no conocían a la obra del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él les predica la obra de Jesús, les predica el Evangelio y los bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Y también les pregunta que si conocían el Espíritu Santo. Ellos decían, no sabíamos que había un Espíritu Santo. Entonces Pablo cumple esa función y los bautiza en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, dice nada más. El Espíritu Santo obra en ellos y ellos empiezan a hablar en lenguas y empiezan a manifestar profecía, empiezan a profetizar. Después de esto, Pablo llega a la sinagoga de Éfeso y empieza a discutir, empieza a predicar el Evangelio y empieza a convencer a algunos judíos. Estaban convenciéndose de la palabra que Pablo exponía, y otros le dan la contra, otros lo niegan y mencionan que tienen oposición en contra de lo que él está hablando. Y Pablo, para no poder seguir después de cierto tiempo predicando lo mismo y tratando de evitar la oposición de estas otras personas que estaban en contra, se los lleva a otra escuela y empieza a predicar en esa escuela el Evangelio, y dice que toda la porción de Asia escucha el Evangelio de Jesucristo. Entonces aquí vemos dos enseñanzas, las que puedo encontrar yo. La primera de ellos la encuentro en versículos del 1 al 7, que nos dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. La porción de esta escritura aquí nos revela que debemos de anunciar el Evangelio completo. Esa es la enseñanza que yo extraigo. Anunciemos el Evangelio completo. De nada sirve que lleguemos con alguien y le digamos: Jesús te ama, o Dios te ama. Sí sirve de mucho, pero en realidad si no les predicamos el Evangelio de Jesús, lo que Cristo hizo por nosotros, como Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para que creyéramos en Él y fuéramos bautizados en su nombre y creyéramos y viviéramos de acuerdo a sus mandamientos, no va a servir de nada. Entonces Pablo averiguó que ciertos discípulos no habían escuchado el Evangelio y no conocían la obra de Jesús el Cristo. Al bautizarles e imponerles las manos, aquí los hombres manifestaban que ahora tenían la presencia del Espíritu Santo. Qué bendición poder ser instrumento de Dios como el apóstol Pablo. Aunque no se manifiesten señales como hablar en lenguas y profetizar, las obras del Espíritu Santo son reales y no debemos de dudar de su autenticidad por no ser las mismas señales. Si acaso le llevamos a predicar a alguien y no habla en lenguas o no tiene el don de la profecía, Dios otorga otros dones. Dios otorga el don de poder alabar, el don de poder comprender y poder transmitir ese mensaje del Evangelio. Pero no porque no hablen en lenguas, no es que no recibieron el Espíritu Santo, sino que Dios da dones diferentes. Dios da dones espirituales y muchos dones diferentes, pero no porque no sea hablar en lenguas y profetizar, no quiere decir que no haya recibido el Espíritu Santo ese discípulo. Entonces, nuestra labor es predicar el Evangelio, y el que crea
va a venir al Señor Jesucristo. El que no crea no va a venir, pero no debemos de dudar de la autenticidad del Espíritu Santo solo porque no ocurren esas señales. Y esa es nuestra labor, anunciar el Evangelio completo. La segunda enseñanza yo la encuentro en versículos del 8 al 10, que nos dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí yo encuentro que cuando uno predica el Evangelio, debe de hacerlo con fe, debe de hacerlo con esa motivación que le da a uno el Espíritu Santo. Entonces tengamos la fe puesta en Dios, porque Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente somos simples siervos, no podemos tocar los corazones si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo toca ese corazón, el Espíritu Santo entra en esa persona, en su corazón, y aceptan venir a servir a Jesús. Entonces tengamos la fe puesta en Dios, porque aquí Pablo arriesgaba todo al predicar en las sinagogas, pero no le importaban las consecuencias de sus actos, siempre y cuando pudiera predicar acerca del Señor Jesucristo. Esta escritura nos enseña que el fruto de esas predicaciones fue que todos los que vivían en Asia oyeron el Evangelio del Señor Jesús. Así que nunca subestimemos el poder que tiene Dios para obrar a través de sus siervos. Cuando estemos predicándole a alguien, sepamos que la obra no lo hacemos nosotros. Nosotros solamente somos mensajeros, pero el que hace la obra es Dios. Entonces las 2 enseñanzas es que debemos de anunciar el Evangelio completo, para que las personas que no sepan el Evangelio completo tengan la noción completa de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo sencillo que es servir a Dios, de lo sencillo que es seguirlo. Y la segunda es que tengamos la fe puesta en Dios, porque Dios es el que va a hacer la obra, pero tenemos que tener esa fe de que Dios va a llevar a cabo ese trabajo, esa labor. Esas son las 2 enseñanzas que yo encontré. Espero sean de gran bendición a sus vidas y espero encontrarlos en una ocasión próxima. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.